Oh, volví a ver la sesión, por cierto. Sí, normalmente lo que pensamos es una resistencia, pero aunque no lo crean, las resistencias son, en cierta forma, dispositivos de crear complicados, aunque no lo parezca. El dispositivo electrónico más sencillo que vamos a tener para crear son los diodos. Si hablamos de la, ya que cómo está hecho, aunque la resistencia puede ser hecha a partir de un solo material en específico, digamos óxido de aluminio, es un material con una resistencia muy alta, casi la mayoría de los tipos de los óxidos, sabemos el carbono también se puede usar como una resistencia en algunos casos. No es tan fácil el fabricar el dispositivo. Incluso un capacitor, que sería el otro que piensa en el más común, tampoco es muy sencillo fabricarlos porque dependemos de ciertas cualidades de los materiales para poder generar el campo eléctrico que se contiene dentro de ellos y generar la acumulación de carga. El más sencillo en realidad de fabricar de todos es un diodo. El diodo es el dispositivo que tenemos más sencillo de fabricar y que en cierta forma nos va a dar nacimiento a dispositivos un poco más complejos. Como hablamos de un transistor, que los transistores los podemos analizar como dos diodos contrapuestos. Pero ¿qué tiene especial el diodo? Si ustedes han visto anteriormente la curva de voltaje corriente de una resistencia, ven que es un dispositivo totalmente lineal. O sea, mientras yo suba el voltaje, a la par sube la corriente. Pues es la facilidad que tenemos de la ley de Ohm. ¿Qué me dice la ley de Ohm? A ver. ¿Sí lo tengo entendido? Sí, sí está. Voltaje es igual a I por R. Victoria Reina de Inglaterra, digámoslo así. O sea, el voltaje es directamente proporcional a la resistencia por la corriente. Por eso tenemos una línea recta totalmente. Pero en el caso cuando hablamos de un diodo, no es algo así. El diodo tiene muy poco aumento de voltaje y llega a un punto en que se nos dispara. Rojo, pues para el diodo, que ese punto es una barrera de potencial. O sea, llega un punto en el que el diodo es totalmente, su resistencia es infinita, y otro donde empieza a dejar conducir muy fácilmente. Eso es lo que hace característico al diodo, principalmente estas barreras de potenciales que tiene. Que la barrera de potencial va a depender del material con el que esté fabricado el diodo. Una barrera potencial para un diodo de silicio, que es el actualmente más usado, es de 0.7 volts. Para un diodo de germanio, que ya no se utiliza mucho, es de 0.3 volts. Porque les digo, este es el más usado, este es el menos usado, a pesar de que el germanio es el que está más estudiado y el que tiene más tiempo dentro de la industria, es por problemas de cristalinidad, les llaman. No sé si han oído sobre los materiales cristalinos anteriormente.
Y ahora dice que no. A ver, un poco, dice María. A ver, María, ¿qué es lo que has escuchado? Pues he escuchado que a veces los materiales tienen redes cristalinas y que estas se Ujú. pueden romper, algunos con más facilidad y otros, o sea, dependiendo del material. Así es. Básicamente, no es la idea, sino básicamente la realidad es que muchos materiales, no todos, forman estructuras cristalinas que luego llamamos redes. Ahí las básicas son desde la más básica de todos, y eso lo pueden ver en la sal, son cubos. Por ejemplo, la sal de mesa, su estructura cristalina es un cubo. Un cuarzo, no sé si tengan alguno a la mano, a veces tenemos en la casa por alguna casualidad, su estructura cristalina, a ver si me sale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es un hexágono, un prisma hexagonal. Más o menos ahí, porque al de abajo me queda un pentagrama. Tendría que ser más. Por acá, bueno. Es un hexágono, un cuarzo. El diamante es un cristal por excelencia. Su estructura es un cubo, pero un cubo lleno de electrones del mismo material. El silicio y el germanio tienen estructuras cristalinas. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Lo que pasa es que en algunos casos estas estructuras cambian de forma. Lo que tenemos originalmente con algunos tipos de estas estructuras es que, por ejemplo, con el silicio, a pesar de que sus estructuras sean tipo cúbico, digamos que el silicio tiene cierta cantidad de electrones presentes en él que lo mantienen estable. El silicio puro, puro, el silicio no es un conductor eléctrico, es un aislante total. Y su óxido de silicio es totalmente amorfo, o sea, no tiene una estructura definida. Y eso es lo que hace un gran aislante eléctrico. Por eso es que estamos usando básicamente silicio para hacer todas las estructuras que queremos, todos los dispositivos. Pero el germanio no, el germanio muta, cambia sus estructuras. Eso permite que al cambiar las estructuras y se muevan los electrones, cuando se forma la red cristalina que mencionaba María, por las uniones entre ambos cristales, digámoslo, mis plumones son cristales, pueda transitar corriente eléctrica fácilmente. O sea, servirían como callejones. Por eso es que el germanio se está empezando, se dejó de usar. Incluso los primeros dispositivos electrónicos, si ustedes buscan el primer transistor, su estructura, más bien el material con el que fue hecho fue con germanio, no fue con silicio. Y el problema que tuvo, que sí funcionaba muy bien, sirvió para dar el avance en la electrónica, en la tecnología que ocupábamos, pero con los cambios de temperatura de funcionamiento cambiaba su estructura cristalina de tal forma que permitía que por las uniones entre las paredes de los cristales condujeran, pasaran los electrones. Imagínenselo como en las calles. Las cuadras de una colonia son los cristales que están formados. Las calles son lo que unen las cuadras. Ustedes pueden pasar entonces fácilmente, recorrer la colonia a través de esas calles, que sería lo que estamos formando. ¿Okay? Por eso cambiamos de germanio a silicio y básicamente, esto me voy,
porque todos los cálculos donde hablemos de la barrera de potencial del diodo, lo vamos a hacer con 0.7 volts. ¿Estamos bien con eso? Sí. Ok. Bueno, entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué estoy mencionando aparte todo esto? Aparte de lo que les estoy diciendo. Lo que pasa es que el silicio, nosotros tenemos, cuando fabricamos los diodos, tenemos nuestra unidad de silicio y hacemos una generación de dopaje. Se puede hacer un silicio que llaman tipo P, que el silicio tipo P, hablamos de un silicio con portadores de carga. Imaginen, ya saben, P nos referimos a positivo y N a negativo. Ahí está. Entonces, este silicio tiene tipo P. ¿Qué me estoy refiriendo? Que a este silicio yo le quité electrones. Le estoy quitando electrones de tal manera que tiene carga positiva. Técnicamente, ¿ustedes saben cómo se mueve la corriente eléctrica? La común, la convención común. A ver. Ok. ¿Cómo es la convención común? De positivo a negativo. A ver, María. De positivo. Perdón. Pues de positivo a negativo. Ese es el movimiento de los electrones pues, en el conductor. Ok. Ahí les voy a decir algo. El electrón, la carga positiva técnicamente no existe. El movimiento real es de negativo a positivo, ya que cuando, y van a decir cómo está esto, cuando nosotros formamos un material, ustedes saben que pues tiene su núcleo, el material, y tiene sus orbitales. ¿Okay? Y pues el orbital está estabilizado por sus electrones. Lo que está en el núcleo es muy, muy complicado que lo muevan. Está tan fijo, está fuertemente fijado. Así que es muy complicado que se mueva. Cuando se forma un material, si estos son los átomos, se forma por la unión de varios átomos. Pero ¿qué pasa si yo, por alguna fuerza externa, que es muy sencillo, simplemente aplicando luz, un láser, o a veces, ¿saben con qué? Con la simple luz del sol, así en la calle, calor, incluso hasta sonido, yo puedo quitar un electrón. Que cuando quitas electrón, si todo esto tiene carga negativa, entonces me queda una ausencia que yo considero como la famosa carga positiva. Pero el material, para mantenerse estable, migra un electrón del átomo con el que se está uniendo a tomar el hueco. Y si yo voy haciendo eso, porque él ocupa mantenerse estable, si no, digámoslo, es un electrón libre, así es, María. Digamos lo siguiente, el principio de la flojera, le decía un maestro mío, el principio de la flojera dice que todo tiende a su estado de mínimo energía. ¿Qué quiere decir? Que todo tiende a estar en la posición o en el estado donde gastemos la menor energía posible. ¿Qué es cuál es el estado que normalmente les gusta estar a la mayoría? ¿Acostado en la cama? ¿Sentado en un lugar sin hacer nada? Yo prefiero estar acostado dormido en la cama la mayor parte del día, aunque me duele la espalda después. ¿Por qué? Porque no me estoy preocupando, no gasto energía, no hago nada.
Es como estoy más a gusto. No sé cada quien cómo le gusta a veces pasar el día. O cómo están tomando la clase. Luego me ha tocado alumnos que ahorita que por error han puesto la cámara y están acostados en la cama, todavía en pijama, nada más con la computadora puesta sobre el pecho. Ese es el estado de mínima energía posible para ellos. O sea, están haciendo la menor cantidad de esfuerzo posible. Pues en los materiales está igual. Todo lo que tenemos es porque está en el estado de menor energía. ¿Qué pasa cuando un material o algo cambia radicalmente su energía? Normalmente se destruye. Algunos liberan energía en forma muy abrupta y son los que generan las explosiones. Otros simplemente se van consumiendo poco a poco hasta que desaparecen. Ahorita van a ver por qué estoy metiendo todo eso que les estoy comentando. Ahorita todo esto que estoy hablando de los materiales y qué tiene que ver con el diodo que estamos viendo. Aparte de cómo lo fabricamos. Pues entonces, para fabricar el diodo, ya mencioné todo el silicio tipo P, yo simplemente agrego en la oblea de silicio por la fuerza algún material tipo N. Si silicio es 14, denme un momento, no estoy mal, porque no me acuerdo si el que se le agrega es boro, que tiene 5 electrones. No, es fósforo. Aquí está. Boro es cuando tiene 3 electrones, cuando queremos generar una unión PN, y fósforo cuando queremos generar una unión P y el silicio que sea N. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una mayor cantidad de electrones presentes. Y al hacer esto, ya tenemos nuestro diodo. ¿Cómo lo vamos a representar esquemáticamente? El diodo lo ponemos así. Ya lo conocen, el esquema de un diodo. Y en esta parte tenemos nuestra zona P y nuestra zona N, o como queremos llamarlo, nuestro ánodo y nuestro cátodo. Entonces, estamos hablando de que si esta es la P, entonces el diodo está generado aquí de esta manera. Y siguiendo con esto, ¿por qué era importante esto que les decía? Porque si ustedes tienen a pensar de cómo está, por qué la curva de esta manera del diodo, es por el camino de menor resistencia que tengan el flujo de corriente eléctrica. Por eso les pregunta, ¿cuál es la normal? La normal nosotros consideraríamos que es de P a N, donde tengo portadores o cargas positivas hacia las cargas negativas, que es la que conocemos. Entonces, este es el camino de menor resistencia eléctrica. Pero en realidad es de N a P, se mueve la carga eléctrica. Y eso está representado por la barrera de potencial. Cuando yo supero la resistencia que tengo presente aquí para que se muevan los electrones, entonces el diodo empieza a conducir corriente eléctrica con una mayor facilidad. Esa resistencia en realidad quiere decir la cantidad de electrones libres que estoy empezando a mover para generar yo la curva. En este punto estoy removiendo muy pocos, y aquí cuando vencí ese 0.7 volts de alimentación, empecé a mover una gran cantidad y me generó esta curva.
¿hasta ahorita alguna duda? Así es, María, solo va en un sentido. Nosotros, es que ustedes no lo estudian, cuando se estudia física del estado sólido o física electrónica también, te dicen que la carga positiva es una carga imaginaria, que no existe. Nada más representa una ausencia de electrones en los orbitales atómicos. Por eso el movimiento es un solo sentido y aquí también lo tenemos en un solo sentido. Es muy complicado. Es muy complicado. Sí se puede llegar a chocar. Son las famosas reacciones en cadena, pero tienen que ser una cantidad de choques que, si los calculas, son técnicamente infinitos. Un uso muy común de los electrones, que para que choquen y generen eso, son los rayos X. Tú liberas un electrón, lo sacas, lo avientas, se va al vacío, y cuando se recombina para generarse la estabilidad, se libera un rayo X. Es lo que pasa cuando, por ejemplo, un choque de electrones. El cobre es muy utilizado para generar rayos X. Una lámina de cobre se bombardea con ciertos electrones, a cierta energía en específico, y generas rayos X a través de ellos. ¿Alguna otra? Bueno, no sé si quedó más o menos clara tu pregunta antes de avanzar. Bueno, no. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a seguir avanzando. Ahorita para mucho de lo que vamos a hacer, vamos a usar la convención normal. O sea, de esto acá. Que más que por cosa ingenieril, lo usamos por costumbre a explicar. O sea, ustedes están haciendo la carrera y todo, y quizás muchos no conocían la razón de por qué se mueve, la carga real se mueve de negativo a positivo. Disculpe. ¿Qué es lo que les estaba explicando? A mí me tocó pues aprenderlo porque lo tengo que estudiar y hacer algunos cálculos respecto a ellos. Pero la gran mayoría de la gente no mantiene la convención positivo-negativo. Y le digo que vamos a mantener esta convención para muchos de nuestros cálculos, a pesar de que es bueno que conozcan la razón real de cómo se muevan, porque en la mayor parte de nuestro tiempo de trabajo, donde estemos, le tenemos que explicar las cosas a la gente que no sabe. Muy poco se va a saber. Si uno de ustedes va a la calle y le pregunta a la gente cómo viaja la corriente eléctrica, les va a decir que de positivo a negativo. Es que es igual como el de un rayo cae o sube. ¿Cuál sería la respuesta normal? Que cae. Que cae, la respuesta normal. Así es. La gran mayoría de la gente dice que cae, pero en realidad sube. Porque la carga positiva está en las nubes. La carga negativa está en la Tierra. Lo que pasa es que luego vemos cómo viaja el rompimiento eléctrico de arriba hacia abajo, porque estamos haciendo el gran movimiento. Eso es lo que sucede. Es lo mismo que si le explicar esto. Por eso nosotros tenemos que pasar formas en que la gente normal entienda, y a veces pues mantenemos la convención de ellos, el viaje del positivo a negativo. Porque si nos ponemos luego a explicarle a una persona que no conoce de esto, pues ahí nos van a encontrar.
peleando con ellos, la verdad. Y ya me ha tocado a mí. ¿Por qué quiero que mantengan esto? Porque vamos a hablar de cómo polarizamos un diodo. Ustedes saben que, por ejemplo, las resistencias no tienen una forma específica de ser polarizadas. Y los capacitores, dependiendo del tipo de capacitor. Como saben bien, tenemos dos tipos de capacitores. Capacitores electrolíticos, bueno, y capacitores de estado sólido, que son las famosas lunetas, que son, al fin de cuentas, son algunos de los más utilizados. ¿Por qué les digo que tenemos que pensar cómo vamos a mantener la polarización de esto? Porque de aquí van a ser el primer circuito del diodo, se nos vende, y con ese primer circuito nace la primera aplicación del diodo. Y esto que les digo que mantengamos en presente, cómo se polariza, bueno, yo lo borré, cómo se polariza el diodo y cómo funciona, nos va a servir para cuando lo analicemos en corriente alterna. Ya saben bien, la corriente directa la podemos representar simplemente como una línea recta. La alterna, ya saben, pues alterna entre positivo y negativo. ¿Se acuerdan qué pasa con un capacitor cuando lo conectan con corriente alterna? ¿Sí se los han explicado? Roberto dice que no. Si se fijan, yo soy muy acostumbrado a preguntarles, ¿eh? Así que no tengan miedo en contestar o que les vaya a tomar. El reteancias no necesariamente se quema, pero sí consideramos eso. ¿Qué normalmente es cuando se quema un dispositivo? ¿Cómo lo consideramos en un circuito? Como un corto. ¿Qué? Un capacitor, precisamente los que van polarizados, un electrolítico, que son los famosos barrilitos que vemos, que tiene su más y su menos. Si yo lo conecto a una corriente alterna, cuando va el ciclo positivo, yo lo empiezo a llenar. Pero cuando hago el cambio de ciclo, entonces los electrones empiezan a viajar y se empieza a descargar. Como es tan rápido ese movimiento, o sea, positivo, está lleno el capacitor. Cuando estamos haciendo el viaje de más a menos, el capacitor se empieza a vaciar. Va hacia abajo. Aquí subió la carga, aquí va bajando la carga. Y cuando tenemos el ciclo totalmente negativo, tenemos, o sea, aquí estamos haciendo el cambio. Cambiamos la polarización, el capacitor está vacío, se vacía la carga. Una curva normal de ellos es como una S. Y esta curva, si yo estoy en una alterna, se vuelve a repetir. Se llena, llega a un punto, se vacía y se va yendo. Por eso, pero como es tan rápido el cambio, el capacitor electrolítico polarizable se considera un corto. El diodo tiene algo parecido, nada más que a diferencia del capacitor, que se va a ver como curva de corriente, como que desapareció, él va a dejar pasar medio ciclo. Va a desaparecer, que sea el ciclo positivo negativo o el positivo. Con esto dicho, vamos a armar nuestro primer circuito, hablando de polarización directa.
Cualquier cosa queda la grabación por si se les olvidó, por si borré algo rápido, ¿eh? Yo tengo mi fuente de voltaje, pongo una resistencia para controlar la corriente que alimenta mi diodo y tengo mi diodo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando está polarizado directamente el diodo, yo tengo los terminales del diodo en paralelo con la de la fuente de voltaje. O sea, en el ánodo tengo la carga, la conexión positiva, y en el cátodo tengo la conexión negativa. ¿Qué me va a permitir? Si en vez de en este caso es una fuente directa, y esta me daría a mí la siguiente gráfica. Si yo lo mido en una corriente directa, llego con mi multímetro, lo conecto aquí y mido todo, me va a dar la parte de la curva que ya conocemos, la que teníamos ahorita al principio, donde tengo pues mi barrera de potencial, bueno, BP le voy a poner nada más para abreviarlo, la barrera de potencial de mi diodo, mi voltaje y mi corriente. Pero ahí yo estoy alimentando el diodo, llegué a pasar mi voltaje, mi barrera de potencial que tengo para alimentar y que empieza a conducir infinitamente. Pero ¿qué pasaría ahora si esto lo vamos a llamar directa? Estas son. Lo volteo. Ahora yo voy a agarrar mi fuente de voltaje y lo voy a poner en azul. Volteo la carga. Ahora en el ánodo yo no voy a tener la carga positiva. Voy a tener la carga negativa, y en el cátodo, en lugar de tener la negativa, voy a tener la positiva. A esto le vamos a llamar polarización indirecta o inversa. Vamos a manejarla más como inversa. ¿Qué creen que es lo que pasaría? ¿Conduciría o no conduciría carga? Funciona como aislante, ¿no? Ajá. A ver, ¿alguien más? Bueno, tenemos dos que no conducen. Bueno, vamos a seguir avanzando. En realidad, el diodo es tan magnífico que empieza a conducir muy pocamente hasta que llega a destruirse. Un capacitor originalmente está hecho con netamente un material aislante, pero el capacitor tiene una corriente presente de carga. Una cosa que tienen muchos de los diodos es que luego un circuito equivalente a veces lo ponen como una resistencia en serie con un capacitor. ¿Era en serie o era en paralelo? No me acuerdo, pero lo pueden representar como una combinación de los dos. En cierta forma, uno funciona para la polarización directa y el otro para la polarización inversa. Entonces, el diodo en inverso
tiene una pequeña conducción. Sí. Y esa pequeña polarización me representa a mí una corriente inversa. Y aquí llega en realidad mi disrupción en este punto. Lo escribí bien. Disrupción. Ahí tengo una R. Sí, sí, está bien escrito. Ok. Aunque no lo vean, aunque lo normal que ustedes van a pensar es que el diodo siempre lo van a buscar polarización directa, hay muchas aplicaciones donde el diodo lo polarizamos inversamente para completar el circuito. Tenemos todo nuestro circuito, digámoslo aquí. Y tiene un diodo polarizado inversamente, conectado ahí. ¿Qué me sirve para esto? Para una corriente inversa que voy a usar. La zona de disrupción que tengo aquí es cuando yo destruyo totalmente el diodo. El diodo se quema y me deja de funcionar. Eso ya depende de luego de los diodos, cuánto voltaje soportan en polarización inversa. ¿Ok? ¿Estamos bien todos hasta el momento? ¿Alguna duda o comentario hasta el momento? Considero el silencio como que no hay dudas o comentarios. Vamos a seguir avanzando utilizando este circuito y vamos a analizarlo un poco. Me va todo esto. Y estas. Ahorita estamos iniciando con lo básico del diodo, conocerlo. Literalmente se puede decir que se los estoy presentando el diodo. Para ir aumentando poco a poco todo lo que conocemos de él y comprendamos cómo funciona y cómo lo podemos quemar, cómo no lo podemos quemar. No es nada más el de si lo conecto de esta manera se quema o de esta no. Más que nada es razones por qué es lo que está pasando ahí mismo. Estamos hablando pues del viaje de electrones que tengo en mis zonas. Si yo viera el diodo como un bloque, una ficha de dominó, yo tengo todas las cargas positivas aquí. Acá tengo todos los huecos que me representan cargas
negativas, pero hay una zona donde se estabiliza, que es aquí, más o menos. Lo que pasa cuando se quema el diodo es que todas las cargas positivas que están aquí empiezan a saturar la falta de cargas negativas que tengo acá. Entonces el diodo empieza a viajar y empieza a sobresaturarlo y lo empieza a romper. Imagínense como cuando quieren entrar varias gentes a la vez por una puerta, que primero están como atorados y llega un punto en que es tanta la presión que hay de la gente que quiere entrar, que serían las cargas negativas, que empiezan a veces a romper puertas. Como un ejemplo fácil, ¿han visto esos videos del Black Friday? Donde está toda la gente amontonada enfrente de las puertas de las tiendas. Sí. Sí. Imagínense que toda esa gente son los electrones y las puertas, que luego las terminan hasta rompiendo, es la parte que está estable y la tienda son las cargas positivas que están vacías. Que cuando entra toda la gente a montón, es cuando el diodo lo rompemos. Es un equivalente así. Véanlo como de esa forma, cómo se ve el desborde de gente que hasta se aplastan entre ellas, les caminan encima y todo. Pero volviendo, eso es lo que pasa con el diodo. Volviendo ahora que al circuito, este circuito ya no lo voy a usar tanto en corriente directa. Me interesa más su utilización en corriente alterna. ¿Por qué? Porque con él voy a convertir mi corriente alterna en directa. Esa es la razón por la que esto me empieza a servir este primer circuito. Un transformador, en realidad, que tenemos en esta forma, uno de los que tienen nuestros televisores o algunos aparatos eléctricos, traen, después de la entrada de la corriente, traen un juego de 4 diodos, un puente de diodos. Nada más te lo voy a mencionar así. Y esto me genera automáticamente que de mi corriente alterna tener, si yo mido aquí, una corriente semidirecta. Nada más va a tener un pequeño rizado. Y esto lo hacemos con una unión de 4 diodos. También se puede hacer con 2 diodos, pero el rizado es mucho mayor. Así que todo esto inicia al usar el diodo, un solo diodo. Porque si ya hablamos que el diodo se tiene una polarización directa y una inversa. Pero eso estamos hablando también con corriente directa. Con corriente alterna, técnicamente podemos decirlo que funciona como un capacitor. Cuando queda polarizado directamente el diodo, o sea, tengo un ciclo positivo y voltaje contra mi tiempo, yo puedo ver el diodo como un switch cerrado. Aquí está mi diodo, ese switch. Entonces yo veo nada más que pasa a través de él el primer ciclo. Cuando yo tengo ahora un voltaje o tengo el ciclo negativo de mi diodo, yo lo voy a ver como un switch totalmente abierto. Y si yo midiera el voltaje aquí, yo viera nada.
Si yo lo midiera aquí, yo veo el ciclo positivo totalmente. Eso es lo que está pasando. Cuando yo tengo un ciclo positivo en mi diodo, en una corriente alterna, yo lo veo. Cuando yo tengo un ciclo negativo en mi diodo, yo no veo nada. Entonces, si yo analizo este circuito y estoy considerando que viaja en el tiempo, o sea, lo que estamos durando, no, lo que duró midiéndolo, me refiero, pongo mi osciloscopio para ver la señal de onda y todo. Entonces, yo tendría lo siguiente, tendría una parte positiva, nada, positiva, nada, y empieza a viajar en el tiempo, así constantemente. Vamos a ver, ¿alguna duda hasta el momento? En lo que me acuerdo la página del simulador que uso. No, esto es para cálculo. Aquí está. Ok, considero que hasta el momento no hay duda. Miren, vamos a ver algo más aquí. Vamos a simularlo, el circuito. No me dejen que me cargue. Vamos a cerrar mi fuente alterna, mi diodo, cualesquiera, no hay problema ahorita. Y vamos a poner mi resistencia. Para una resistencia así básica, 1 kilohertz de frecuencia y mi tierra. No, mire el voltaje. Recuerdo que era aquí, si no mal recuerdo. Ok, corremos. Ahí está, un segundo. Y esta la voy a reducir a 10 milisegundos. ¿Dónde está la fuente? ¿Dónde está? Ah, no era ahí en la medida, me equivoqué en el punto. Era acá abajo, después del diodo. Ay, no, sonso. Ya me acordé, disculpen. Tengo un ratito que no hago el circuito. Esto es una resistencia de carga. De oh. Ya con esto va, ya que en esta simulación vamos a terminar por hoy la clase. Creo que algunos ya se me durmieron ahí. Para que se me vayan a despertar y no lleguen dormidos a la otra clase. ¿Qué les han dicho del laboratorio? ¿Cómo lo van a estar llevando? Por lo menos por mi parte, apenas hoy va a ser la primera clase de laboratorio. A mí también es la siguiente clase que tengo. Ok. Entonces no les han dado laboratorio. Mire,
Aquí está, ahora sí salió. Tiempo, vamos a dar de 0 a 10 milisegundos y de mínimo de 0 a 200 milivolts. Vamos a hacer menos punto 0. Ahí está. Este es el circuito que teníamos. Este es el circuito que tengo acá a mi espalda. No sé si lo vean. Que esto es un rectificador de media onda. En esta parte tengo el ciclo negativo de mi fuente. Si lo agrego una medición más. Y voy a pararlo. Como pueden ver, ahí está, ahora sí, pura gráfica. La azul es mi fuente, que es mucho mayor. Tenemos una atenuación por parte del diodo también y las resistencias. Nomás lo armé así rápido, el circuito no está calculado. Y pueden ver cómo el diodo está de menos 1 a 1. Vamos a ponerlo. Está filtrando la parte negativa, la desaparece totalmente y dejamos la pura parte, el ciclo positivo. Ahora la pregunta va a ser, ¿qué pasa si yo invierto el diodo? Si yo invierto el diodo, pues debería haber la parte inversa. De eso al laboratorio haremos, a ver qué les dicen. Imagino que todo va a ser online, les van a pedir simular las clases. Que hasta el momento, pues, esta vez sí es un grupo grande. El semestre pasado no fue tan grande el grupo como para que los quieran citar a ir por días a la escuela a trabajar en el laboratorio, en los equipos de ahí. Okay. Ahora sí vemos, yo invertí el diodo, le puse polarización inversa al diodo y la parte positiva me la está quitando y la negativa me la está dejando. Les digo, esto es el rectificador de media onda y es nuestro primer circuito que vamos a ver. Ahora sí, mi cámara. Ya la siguiente clase, el día de mañana, vamos a ver los cálculos con él y cómo trabajamos totalmente con él. Ya con esto, pues, damos por terminada la clase de hoy. Espero muchas de sus dudas les hayan quedado claras, haya generado nuevas dudas. También eso es bueno, generar de repente ciertas dudas nuevas. Y ya nos vamos a ver mañana a empezar a analizar bien este circuito. Si algún comentario, alguna duda. No, maestro, todo claro. Ok, bueno. Bueno, pues viendo creo que los demás se me durmieron o se me fueron a desayunar. Los dejo para que lleguen a tiempo a su próxima clase. Tengan muy buen día Gracias, profe, nos vemos. Bye, profe. y nos vemos mañana. Gracias.